Hola, mirad, este es un examen de subordinadas de relativo que les he puesto a mis alumnos. Así que si queréis os lo dejo por aquí, lo hacéis vosotros y después lo corregís conmigo. Ya está, os podéis poner nota. Bueno, este examen va a contener subordinadas de relativo, ya veremos de todos los tipos que hay, con antecedentes y sin antecedentes. Vamos a ir analizándolas una por una. Dice aquí, la casa que tenía tantos ratones fue desalojada por la policía. Vemos que las comas nos dan la pista de dónde está la subordinada. Lo que queda fuera tiene sentido. La casa fue desalojada por la policía, sí. Luego estamos localizando la subordinada aquí. Vemos que no lo he hecho y es lo primero que tenía que haber hecho. Lo primero es localizar los verbos. Fue desalojada. Ojito. A la vez que nos damos cuenta de fue desalojada, tenemos que pensar que ese fue pertenece a un verbo ser más participio, por lo que estamos ante una forma pasiva. Las formas pasivas nos podemos apuntar aquí las chuletas de que iban a tener sujeto paciente y un complemento que podían llevar o no con por, que es el que hace la acción, que se llama complemento agente. Yo me lo dejo aquí de momento en forma de chuleta y luego veremos si lo necesitamos o no. Seguimos con la subordinada. La casa la cual tenía ratones. Podemos decirlo, como podemos decir la cual tenía ratones, estamos ante una subordinada de relativo con antecedente expreso que es casa. Casa es el antecedente porque es la palabra de la que dice algo, ¿verdad? La casa que tenía ratones. Subordinada de relativo. Estas de relativo se llamaban antes adjetivas. Las podemos encontrar en otros vídeos míos como adjetivas. Pero bueno, ahora la Real Academia ha dicho que las llamemos de relativo. Estas de relativo con su antecedente expreso se dividían en especificativas o explicativas. En este caso es una explicativa porque va entre comas. Esa era la razón más fácil para localizarlas. Y todas estas de relativo con antecedente iban a tener siempre un complemento, iban a tener siempre la función de CN. ¿Por qué CN? Porque es el complemento de casa. Una vez que sabemos la función de la subordinada de relativo, que ya os digo que van a ser todas siempre CN, nos vamos a analizar la principal. La casa fue desalojada por la policía. ¿Cuál es el sujeto de fue desalojada? ¿Quién fue desalojada? Pues la casa. La casa en realidad se extiende hasta la subordinada, porque donde va el núcleo va su complemento del núcleo. Pero podemos cortarla aquí, puesto que tampoco nos piden exactamente que la limitemos. Sujeto, sintagma nominal o grupo nominal. Todo lo que no es sujeto es predicado. Verbal, sintagma verbal. Aunque lleve el verbo fue, que es ser, ya sabéis que el predicado es verbal, porque en realidad el verbo es desalojar, no ser. Y luego tenemos por la policía, que como bien nos apuntábamos al principio, la chuleta esta es el complemento agente. ¿Por qué? Porque es la policía la que hace la acción de desalojar el agente. Ahora vamos a analizar la subordinada. Estas subordinadas de relativo lo que tenían de fácil es que todas son de CN, pero lo que tenían de difícil es la función de su nexo. Ya sabemos que no van a ser solamente nexo, que el que nos sirve de introductor, pero que tiene función, porque si yo puedo decir la cual tenía tantos ratones, quiere decir que esto está sustituyendo a casa y por lo tanto en morfología es un pronombre. ¿Este qué? En morfología es un pronombre relativo. Eso es morfología. En sintaxis va a tener función. ¿Cómo sabemos qué función tiene un qué que él de por sí nos dice poco? Pues el truco más fácil es sustituirlo por su antecedente. La casa tenía ratones. Yo le pregunto a Tenía, ¿cuál es tu sujeto, Tenía? ¿Quién tenía tantos ratones? Y me contesta la casa, ¿verdad? Pues la casa, este qué es el sujeto de tenía. Todo lo que no es sujeto es predicado. ¿Y cuántos complementos tiene tenía?
¿Qué tenía? Tantos ratones. Esto es una sola cajita que responde a qué y se puede sustituir por los tenía. ¿A que sí? Su núcleo y tantos, que es un determinante. Bueno, esto en cuanto a la primera. Seguimos. El que visitó a Luis fue tonto por su actitud. Vamos a localizar lo primero, los verbos. Visitó. Aquí hay palabras subrayadas porque yo les pido que me digan el complemento, la función que tiene cada una. Pero yo las estoy analizando de forma completa para que las entendáis bien. El que visitó a Luis fue tonto por su actitud. Visitó y ser. Fue. Aquí sí que fue tonto, sí que eso no es pasiva ni nada. Fue, pues tú puedes ser muchas cosas además de tonto, ¿no? Entonces aquí sí que tenemos un verbo ser. Y cuando estamos localizando los verbos y vemos que uno es ser, tenemos que recordar, nos podemos hacer aquí una pequeña chuleta. Anda, el verbo ser va a llevar un predicado nominal y además puede llevar un complemento que se llama atributo. Yo me dejo la chuleta ahí por si me hace falta luego acordarme. Ahora, el siguiente paso es localizar dónde está el corte entre la principal y la subordinada. Yo entiendo que el oído me dice que aquí haya un corte. El que visitó a Luis fue tonto por su actitud. Ahora, ¿cómo sabemos si la primera es la principal o es la principal la segunda? Pues por el que. Efectivamente vemos aquí un el que no sabemos en principio lo que es, pero que es sospechoso de ser eso. Por lo tanto, la subordinada es la primera, el que visitó a Luis. Ahora, este el que es el truco que utilizamos para reconocer a lo que antes se llamaban las subordinadas adjetivas sustantivadas, que ahora se llaman de relativo sin antecedente expreso. Este el que era el truco de las adjetivas sustantivadas. Eso lo veremos en otro vídeo. Solamente acordaros que el que era su truco. Vemos que no tiene aquí ningún antecedente, no llevan ninguna palabra que vaya antes, por lo tanto son de relativo sin antecedente expreso. Entonces, estas subordinadas de relativo sin antecedente expreso se podían dividir en las que empiezan por el que. Voy a hacerme aquí unos pequeños apuntes que a lo mejor luego nos vienen bien. Subordinadas de relativo sin antecedente expreso se pueden dividir en semilibres, que son las que empiezan por el que, la que, los que, las que, y libres, que son las que empiezan por quién, quiénes, y ojo, dónde, cuándo y cómo. ¿Vale? Esto en cuanto a teoría, vamos a verlo en la práctica. El que visitó a Luis, entonces como empieza por el que, es una subordinada de relativo sin antecedente expreso, semilibre. Pero estas sin antecedente expreso, que ya os digo que no llevan aquí nada sobre el que dicen algo, estas de relativo semilibres tienen función y se diferencian de las anteriores, por ejemplo en esta que habíamos visto en la primera, porque ya no van a ser complementos del núcleo o complementos del nombre de nadie, sino que van a tener otra función. Si yo esto ya no lo puedo sustituir por el cual, la cual, sino ¿quién fue tonto por su actitud? Pues él, el que visitó a Luis. ¿Lo veis? Por lo tanto van a tener otras funciones. ¿Y a quién le tenemos que preguntar cuál es la función de la subordinada? Pues nos va a pasar como las subordinadas sustantivas, que nuestro verbo amigo en este caso va a ser el verbo de la principal y a él es al que le tenemos que preguntar. Entonces le hacemos el interrogatorio a fue. Vamos a ver, fue, ¿tiene sujeto? ¿Quién fue tonto por su actitud? El que visitó a Luis. ¿Os dais cuenta? Entonces, esta es una subordinada de relativo sin antecedente expreso con función de sujeto. ¿Lo habéis entendido? ¿De quién es el sujeto? De ser, que es el verbo, de ser, que es el verbo de la principal. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto, seguimos analizando la subordinada.
perdón, la principal. Si yo ya he localizado al sujeto, todo lo que no es sujeto es predicado. En este caso, como nos habíamos apuntado aquí, predicado nominal, sintagma verbal. ¿Y cuántos complementos va a tener fue? Pues va a tener fue tonto y fue tonto por su actitud. Entonces el primero, tal y como nos lo habíamos apuntado aquí, lo fue, es un atributo. Sintagma o grupo adjetival. Y por su actitud, pues ¿por qué fue tonto? Podría ser un circunstancial de causa, o quizás me dijeseis que podría ser un complemento del nombre de tonto, o sea, un complemento del adjetivo de tonto. Pero bueno, circunstancial de causa creo que podría ser la más aceptada y más fácil. Ya hemos analizado la principal y ahora vamos a analizar la subordinada. El que visitó a Luis. Yo ya me olvido de todo el exterior y me centro en esta. El que visitó a Luis. Daros cuenta que ese el que ya no lo podemos sustituir como hacíamos en la primera por un antecedente, sino que nos tenemos que inventar. Si el que no nos dice nada, pues vamos a inventarnos un contenido. El hombre visitó a Luis, ¿qué os parece? El hombre visitó a Luis. Y ahora yo le pregunto, visitó. ¿Quién visitó a Luis? ¿Y cuál es la respuesta? El hombre. El hombre es el sujeto. Todo lo que no es sujeto es predicado. Y tenemos el complemento a Luis, que responde a quién. Y recordamos que si responde a quién, pueden ser dos cosas. O CD si lo podemos sustituir por lo y por la. Y CI si no lo podemos sustituir por lo o por la, sino que lo tenemos que sustituir por le. Pero en este caso, el hombre lo visitó, ¿sí o no? CD. Si tú visitas a Juana, la visitas. Y si visitas a Luis, lo visitas. Bien, seguimos. No insultes a quienes te han criado. Vamos a darnos cuenta de los verbos. Vamos a empezar por los verbos. Insultes y han criado. El corte entre una y otra, ¿dónde creéis que puede estar? No insultes a quienes te han criado, ¿verdad? Aquí o aquí. Un poco me da igual, porque en la EBAU de Murcia no nos piden que limitemos la subordinada, sino nos piden solamente qué tipo de subordinada es. Lo podemos interpretar de dos maneras, pero lo interesante es saber el tipo de proposición que es. Y si queréis, ahora después os explico cuáles son las dos maneras de interpretar el corte entre una y otra. No insultes a quienes te han criado. Ahora, ¿qué tipo? Está claro que aquí terminaría la subordinada. Ahora, ¿qué tipo de subordinada es esta? Vamos a ver las pistas que tenemos. Tenemos un quiénes y no tenemos ningún antecedente. Aquí no hay ninguna palabra sobre la que diga algo. Entonces, este quiénes, que es un relativo, nos está dando la pista de que es una subordinada de relativo. Y ahora vamos a lo que nos habíamos apuntado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Una subordinada de relativo, como empieza por quién, libre. Entonces, no insultes a quienes te han criado, sin antecedente expreso, libre. Y ahora tenemos que ver también la función, no termina aquí. Tenemos que ver la función de la subordinada, que es lo más importante que podemos decir de ella. Para saber la función de la subordinada, le tenemos que preguntar a nuestro verbo amigo, que es el verbo de la principal. A ver, insultes. ¿Tienes sujeto? A ver, ¿qué decís? No insultes quién. No insultes tú, ¿verdad? Sujeto omitido. Entonces, esto no va a ser de sujeto. No insultes a quién. Vamos a sustituir la subordinada por algo que tenga más sentido para nosotros. Por ejemplo, no insultes a María. Si no insultes a María, porque no insultes a María. Si aquí pusiera no insultes a María, ¿qué función tendría a María? Pues estamos en esta misma cuestión. ¿A quién no insultes? No la insultes, ¿a que sí? Esto sería el complemento directo. Por lo tanto,
es una subordinada de relativo sin antecedente expreso, libre, de complemento directo. Y os repito, ¿de quién es el complemento directo? Del verbo insultes, que es el verbo de la principal. Entonces, vamos a seguir analizando, ya que estamos, la principal. El no pues sería circunstancial de negación, o a lo mejor otros profesores lo analizan como modalizador oracional. No insultes sería, todo esto sería el predicado, puesto que el sujeto está omitido. Y veis que pongo una flechita porque llegaría hasta el final. Y a quienes te han criado, este a podría interpretarse como un enlace, y esto un término, y esto ser el complemento directo, o esta es una de las opciones y no entraría dentro de la subordinada, o la otra que a mí me parece más fácil es que la subordinada empieza aquí y este a nos hace en eso. Pero ya os digo que un poco en eso podemos elegir. No insultes a quienes te han criado. Independientemente ya de la principal, ahora analizo la subordinada, quienes te han criado. Ese quienes, pues como no tiene antecedente, no lo podemos sustituir por nada y nos dice poco de por sí. Pues ¿qué hacemos? Lo sustituimos por otra cosa. Ellos te han criado. Entonces, si ahí pusiera ellos en vez de quienes, ¿qué función tendría ellos? Pues sería el sujeto te han criado, ¿no? Así que el quiénes es el núcleo del sujeto. Y ahora el predicado, todo lo demás. Y el te. El te es un complemento de han criado y responde a quién. ¿A quién te han criado? Estamos otra vez aquí. A ti, ¿no? A ti te han criado. Entonces, yo lo puedo sustituir por la han criado. Sí, ¿verdad? Aquí todas las comunidades no estarían exactamente de acuerdo, pero la han criado. Es correcto. Entonces, si yo a mi hija la he criado, es la. Y si mi hijo lo he criado. Así que complemento directo. Bien, esta ya está terminada también. El asiento donde se sentó podría estar roto. Vamos a hacer esa. El asiento donde se sentó podría estar roto. Vamos a localizarlo primero, los verbos. Sentarse. Podría estar. Ojo con podría estar, que son dos verbos. Poder más infinitivo. Esto es una perífrasis verbal y va junto. Pero es que además, daos cuenta que este infinitivo es el verbo estar. Es copulativo. Así que vamos a tener nuestro recordatorio que los verbos copulativos van a tener predicado nominal y un complemento que se llama atributo. Recordemos que estas cosas, a la vez que marcamos los verbos, si nos acordamos de esto, no se nos olvida. Entonces vamos a localizar ahora la subordinada, que no está demasiado fácil. ¿Dónde creéis que está la subordinada? Pensad que aquí tenemos un donde que nos da una pista. Entonces, la subordinada es de estas que se insertan en medio de la principal, donde se sentó. Y lo que queda fuera tiene sentido. El asiento podría estar roto. Entonces, seguimos con nuestros trucos porque esta se puede sustituir por en el cual, en la cual, etc. O en la cual, por el cual. Y esto es prueba y truco de que es una subordinada de relativo. Como lleva aquí una palabrita que es asiento en el cual se sentó, vemos que esta lleva antecedente. ¿Lo veis? Por lo tanto, es una subordinada de relativo con antecedente expreso, que ya acordaros que podíamos dividirlas en especificativas o explicativas, en este caso, como no lleva comas, especificativas, y que todas tenían de bueno que la función siempre era CN. ¿CN de quién? Pues de su antecedente, del que dicen algo. El asiento feo, podría estar roto. El asiento en el cual se sentó. ¿Vale? Una vez que hemos hecho eso, analizamos la principal. El asiento podría estar roto. Ya sabéis que el sujeto no solamente abarca el asiento, sino la subordinada también, porque es el complemento del núcleo. Pero bueno, yo lo corto aquí.
sujeto, sintagma, nominal. Todo lo que no es sujeto, predicado, nominal, sintagma verbal. Y roto, que es el atributo, como hemos visto antes, porque el verbo, aunque sea una perífrasis verbal, lo que lleva aquí es un verbo copulativo. Grupo o sintagma adjetival. Ahora, ¿dónde se sentó? Vamos a analizar la subordinada. ¿Dónde se sentó quién? Tenemos un sujeto omitido, se sentó él o ella, sujeto omitido, y fijaos que este dónde va a ser muy fácil. Va a tener función porque es una subordinada de relativo y la función va a ser siempre CCL, circunstancial de lugar. Porque si yo lo sustituyo por su antecedente, en el asiento se sentó y pregunto dónde se sentó y me contesta en el asiento. ¿Lo entendéis? Y en morfología, por si lo queréis saber, este dónde se llama adverbio relativo. Bien, pues ya está. Bueno, me faltan los predicados, ya sabéis que algunas veces se me olvidan poner todos los detalles, pero bueno, para que vayáis cogiendo la dificultad. Ahora vamos con una que es parecida, pero tiene su truco. Ha buscado donde se le quedó olvidado. Ojo, que fijaos cuánto se parece a la de arriba. Ha buscado donde se le quedó olvidado. Voy a poner aquí un espacio que lo voy a necesitar. Vamos a analizarla. Vamos a empezar buscando los verbos igual que estamos haciendo. Ha buscado y donde se le quedó olvidado. Se le quedó olvidado. Quedarse. Este se va con el verbo. Porque es un verbo pronominal. Entonces vemos que el corte entre una y otra está aquí, pero que esta vez no se inserta en medio de la principal. ¿Os dais cuenta? Esta vez no se inserta. Ha buscado donde se le quedó olvidado. Atención porque esta la he metido entre las de relativo y algunos me estaréis diciendo, pues si esta no es de relativo. Esta es lo que se consideraba antes de la nueva gramática, o para aquellos profesores que no le hacen caso a la nueva gramática de la lengua, que yo lo veo perfecto. Esta se llamaba una adverbial. Esto era una construcción adverbial de lugar. Y la reconocíamos porque le preguntábamos al verbo de la principal ¿dónde? ¿Dónde ha buscado? Pues donde se le quedó olvidado, ¿verdad? Bien, eso es una opción fácil, pero no es lo que dice la nueva gramática ahora. Lo que dice es que estas en realidad son subordinadas de relativo. ¿Y de relativo de quién? De un supuesto antecedente que está omitido. Ha buscado en el lugar en el cual se le quedó olvidado. ¿Lo veis? Entonces sería una de relativo, pero eso sí, sin antecedente expreso. Porque esta no tiene antecedente. Sin antecedente expreso. Y las llama, como teníamos aquí en la chuletita que nos hemos hecho al principio, subordinadas de relativo sin antecedente expreso libres. Sin antecedente expreso libre. Y la función de estas subordinadas es curiosa, porque puede ser, o se dice que sea de lugar, y se dice que sea de CN, porque claro, ¿CN de quién? Pues de esto que está aquí omitido, ¿no? Pero normalmente se les llama subordinadas sin antecedente expreso libre de lugar. Que si queremos poner de CN también puede estar bien. Y entonces vamos a analizar, fijaros qué manera de complicarse la cosa con lo fácil que era poner subordinada adverbial de lugar. Pues no, subordinada de relativo sin antecedente expreso libre de lugar o de CN. Vamos a analizar la principal, que se nos queda aquí muy fácil, el sujeto omitido, ha buscado predicado, y ahora la subordinada, el dónde va a seguir considerándose no un eso, sino va a seguir siendo en morfología un adverbio relativo y por tanto siempre va a tener función. La función del dónde va a ser siempre la misma, CCL. Se le quedó olvidado. Pues se le quedó olvidado, sujeto omitido, él.
él se le quedó olvidado, aunque no sea una persona lo que se le quedó olvidado, es el sujeto en tercera persona. Todo lo que no es sujeto es predicado. Este lee es muy fácil porque todos los lee son 6. Y olvidado, vamos con olvidado que tiene su miga, donde se le quedó olvidado. Vamos a simplificar la frase. Eso se quedó olvidado. Quedarse olvidado. Yo podría quitar, os pregunto, yo podría quitar olvidado de esta frase. Donde se le quedó. Donde se le quedó. Donde se quedó. Sí, quizás sí, ¿no? Bien, pues si puedo quitarlo y responde. Vamos a hacer. ¿A qué responde? ¿Os acordáis? Responde a cómo. Y es un sintagma adjetival. Entonces estamos ante un complemento predicativo. Pero solo por la razón de que lo pueda quitar. Si pensamos que no se puede quitar, entonces estamos ante un atributo y un verbo semicopulativo. Pero yo pienso a buscar donde se le quedó, ¿no? Yo pienso que se puede quitar y por lo tanto estamos ante un complemento predicativo, ya os digo, un complemento que responde a cómo, pero que es un sintagma o grupo adjetival. Y ya está, esta ya estaría hecha. Se reía de los que miraban más atentos a la gente. Vamos a seguir. Esta parece un poco más fácil. Se reía, verbo. Miraban, verbo. Y de los que miraban más atentos vemos que aquí empieza la subordinada. Igual que nos pasaba antes, podemos empezarla aquí o podemos empezarla aquí. Claro, si la empezamos aquí, tenemos que decir que esto es un complemento de se reía, que tiene un enlace y un término. Eso es una opción. Y la otra, que es la que más me gusta a mí, es decir, que empieza aquí y a esto le pongo en eso. Y ya está. Entonces, para saber qué tipo de subordinada es, tenemos que seguir las pistas. Y vemos que tenemos un los que. Es el que, la que, los que, es el truco de la subordinada de relativo, sin antecedente expreso, semilibres. Pero no hemos terminado. Tenemos que saber la función de esa subordinada con respecto a la principal. Para eso le preguntamos a se reía, que es nuestro verbo amigo. Le decimos, ¿se reía? ¿Tienes sujeto? ¿Quién se reía? El sujeto omitido, así que tiene sujeto. Pero si ahí pusiera se reía de ti, ¿qué sería ese de ti? ¿Qué complemento sería? Con D no puede ser ni CD ni CI. No tenemos ningún circunstancial que responda a la pregunta ¿de qué? Por lo tanto, el complemento del último recurso es el complemento de régimen. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque podemos decir reírse. El reírse rige la preposición de. Cuando te ríes de alguien necesitas una preposición, que es de. Hay muchos verbos así como pensar en, tratar sobre. Bien, pues aquí tenemos, es una subordinada de relativo sin antecedente expreso, semilibre de complemento de régimen. ¿Qué os parece? ¿Se entiende? Ahora vamos a analizar la principal, que ya está casi hecha. Este es el predicado. Y analizamos la subordinada. Los que miraban más atentos a la gente. Ese los que tiene función porque es un pronombre relativo. Entonces, para saber la función que tiene, lo podemos sustituir por algo, que como no tiene antecedente, pues no lo inventamos. Los chicos miraban más atentos a la gente. Entonces yo le pregunto a miraban, ¿quiénes miraban? Y me contesta los chicos. Determinante y núcleo. Todo lo que no es sujeto es predicado. Y miraban tiene dos complementos. Miraban más atentos y miraban a la gente. Miraban más atentos y miraban a la gente. Este de a la gente responde a quién, ¿verdad? ¿A quién miraban? A la gente.
Y nuestro truquito decía que si a quién lo puedo sustituir por lo o por la, era un complemento directo. La miraban, a la gente las miraban, sí, ¿verdad? CD. Y más atentos, ese más atentos que tiene su ahí, es un sintagma ¿qué? Es un sintagma adjetival, ¿verdad? Atentos. Entonces, si responde a cómo miraban y es un sintagma adjetival, le ponemos complemento predicativo. Ya lo habíamos puesto aquí, ¿lo veis? Responde a cómo y es un sintagma adjetival, por lo tanto, complemento predicativo. Bien, pues ya estaría hecha esa. El primo al que queremos mucho ha conseguido plaza aquí. Fijaos que vamos a localizar los verbos, queremos, ha conseguido. Tenemos unas comas por ahí internas que seguramente nos dan el truco para localizar la subordinada. Ojo porque aquí tenemos un que es un a más el y un que. El que es el truco de las de relativo semilibre, ¿verdad? Pero, aquí no tenemos un antecedente omitido. Tenemos el antecedente expreso, el primo al cual queremos mucho. Así que esto no va a ser una semilibre, es una subordinada de relativo de toda la vida. Subordinada de relativo con su antecedente expreso, explicativa porque va entre comas y CN, como todas las de relativo que tienen su antecedente ahí. ¿Por qué? Porque van diciendo algo de primo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, analizamos la principal. El primo ha conseguido plaza aquí. Pues ¿quién ha conseguido plaza aquí? Ya sabemos que el primo no termina, el sujeto no termina ahí, sino que incluye la subordinada y predicado ha conseguido plaza aquí. Ahora, seguimos con los complementos de ha conseguido, que ha conseguido y dónde ha conseguido, ¿verdad? Fácil. Ya sabéis que este aquí es un sintagma adverbial y esto es un nominal. Ahora vamos a analizar la subordinada, a el que queremos mucho. Entonces vamos a sustituir el que por su antecedente, que aquí sí tenemos. Y es muy fácil. Al primo queremos mucho, ¿verdad? ¿Se entiende mejor? Ahora vamos a hacerle el interrogatorio a queremos. Queremos, ¿tienes sujeto? ¿Quiénes queremos? Nosotros, sujeto omitido. Pues ya sabemos que el al que no va a ser de sujeto. ¿A quién queremos? Al primo. ¿A quién queremos? Tiramos de truquito. ¿A quién? Si se puede sustituir por lo o por la, CD. ¿Al primo lo queremos mucho? Sí, CD. Y mucho, circunstancial de cantidad. Muy fácil y sintagma adverbial. Todo esto predicado. Bueno, seguimos. En el voleibol, a ver, un momento. En el voleibol nunca ganes a los que llevan gorras. Fijaros que tenemos algo muy parecido al anterior. Al que y a los que. Que lo mismo me daba a poner al que lleve gorra. Vamos a localizar el verbo. Ganes y lleven. Ahora la subordinada. Aquí empieza en a los que. Bien. Tipo de subordinada. Vemos un los que, igual que el que anterior. Pero lo que no vemos es el antecedente. Entonces va a ser una de sin antecedente expreso. ¿Y cómo se llaman esas? Con el que o los que. Subordinada de relativo, sin antecedente expreso, semilibre. Y habrá que ver la función que tiene, porque CN no va a ser. Entonces, para saber la función de esta, se lo preguntamos a nuestro verbo amigo. Venga, ganes. ¿Quién ganes? Tú ganes. ¿Cuándo ganes? Nunca. ¿Dónde ganes? En el voleibol. ¿Y a quién ganes? A los que lleven gorra. Nunca ganes a los que lleven gorra.
Nunca los ganes o nunca les ganes. Aquí es les, ¿a que sí? Pues bien, es una subordinada sin antecedentes de relativo, sin antecedentes presos, semilibre de CI. ¿Qué tal eso? ¿Lo entendemos? Ahora analizamos, bueno, todo esto es el predicado de la principal y ahora analizamos la subordinada. Este A es el enlace del CI, ¿verdad? Este A es el enlace del CI, pero yo aquí le pongo en eso y me quedo tan pancha. A los que lleven gorras, analizo. Los que, lo sustituyo por un antecedente que me invento yo, porque lógicamente no hay ninguno. Los muchachos, los niños lleven gorras. ¿Quiénes lleven gorras? Pues los niños. Los que, sujeto. Y todo esto predicado. Y gorras, ¿qué va a ser? Que lleven gorras. C. Bien.